porque justamente déjenme decirles que este tema de intersubjetividad y ética del discurso descansa de una manera preponderante en el tema de la comunicación. Es decir, el tema central de la ética del discurso y de la intersubjetividad es la comunicación y una determinada forma de entender la comunicación. Por eso para mí debe ser claro, tendría que ser claro de inicio cómo es que se da esa forma de comunicación en lo que llamamos intersubjetividad y ética del discurso. Quiero decir también, para ir, digamos, planteando con claridad el tema, es decir, esas dos cosas, he pedido un pizarrón también para apoyarme y para que en determinado momento los nombres no les suenen extraños o los vayan a escribir equivocadamente, ¿no? Entonces, son dos cosas las que voy a tratar aquí que están relacionadas. El término de intersubjetividad y, tal y como es el nombre de la ponencia, ética del discurso. Como deberíamos de hacer todo el mundo, uno necesita, para términos de claridad, aclarar las fuentes de dónde demonios saca uno estas cosas y cómo, también eso es muy importante, cómo han llegado a ellas. ¿Sí? Entonces, quiero decirles que me voy a referir básicamente a dos autores que yo he venido trabajando, venía ahora comentándole a Edwin, hace más o menos 24 años. Es decir, que no los descubrí ayer, ni antier, ni me lo recomendó fulanito. Ahorita les cuento un poco cómo llegué a ellos. Son dos autores que aquí me voy a referir explícitamente, dos profesores alemanes, que es Jürgen Habermas ese es uno, y el otro es Karl Otto, doble T, Appel. Son autores alemanes, así Appel. No os vayan a confundir porque luego hay gente que escribe como si fuera manzana, ponen Apple y hasta lo pronuncian así, entonces no vayan a hacer eso. Es Karl Otto Appel, Jürgen Habermas, ¿sí? Bueno, ese es el tema y esos son, digamos, los dos autores que yo voy a trabajar aquí en esta charla con ustedes a propósito de una espiral de reflexión, ¿no? Las espirales de reflexión siempre imponen eso para que tengan cauce, ¿no? Que sean justamente reflexivas y que nos vayan acompañando hacia una determinada profundidad de los asuntos. Miren, con estos lentes los veo bien a ustedes, pero no veo bien de cerca, así que los voy a poner. Eso quiere decir que ya no los veo bien a ustedes. Pero sé que todavía están, y veo así las siluetas. No, tampoco las siluetas, pero sí, no veo tan nítido, ¿no? Pero ya veo los apuntes mejor. Quiero decirles en primer lugar que, como todos los profesores, eso sería una indagatoria que ustedes tendrían que hacer en su momento. Los profesores, yo soy un profesor ya con 27 años de experiencia como profesor, y dentro de esos 27 tuve la fortuna de que hace más o menos 24 me encontrara con uno de los más grandes filósofos de América Latina, que seguramente les suenan porque este auditorio lleva el nombre de Carlos Lengendorf, que es un grande, pero a mí me tocó trabajar con otro grande del pensamiento latinoamericano, que es Enrique Dussel. Ustedes pueden googlear, ¿no?, si les apetece, a Enrique Dussel y sabrán de quién estamos hablando. Yo tuve un seminario, muchos seminarios, luego me honró con su amistad, estuve muchas veces en su casa de Enrique Dussel, y ahí, entre otras, tuve la fortuna de conocer y establecer un breve diálogo, porque era un hombre muy solicitado, con Karl Otto Appel, precisamente. Y trabajamos en la UAM, particularmente en la UAM Iztapalapa, con Karl Otto Appel.
De tal manera que quiero decirles que este tema de la intersubjetividad y la ética del discurso es un tema que tiene más o menos 25 años acompañándome, un poco más o menos. Y que por esa razón pues me siento, digamos, con cierta confianza en su abordaje, porque después de 25 años pues uno agarra cierta confianza en abordar temas, ¿no? Al respecto. Y también sé que el límite de esta ponencia, el límite de tiempo, no me va a permitir expandirme demasiado. Así que yo les voy a rogar que ustedes me permitan que yo de repente use algunos términos y que me los acepten con la idea no de aceptar lo que uno les dice, por supuesto, sino de ver cómo encajan coherentemente en todo lo que les quiero contar. Esa es la intención. Porque si uno va explicando se detiene demasiado, yo voy a detenerme solo en aquello que considere pertinente para hacer digamos, un entramado que tenga coherencia, ¿sí? Esa es un poco la idea. Con respecto a eso, quiero decirles que el término de intersubjetividad, así que esa sería la primera cuestión de estas que les pido, sean benévolos conmigo y me las acepten de entrada, a reserva de que si hay una sesión de preguntas ahí, entonces puedo decir, oye, eso que dijiste no es tan claro, o tal y tal, porque yo pienso esto y aquello, y entonces ahí lo podemos aclarar, ¿bien? Entonces, bueno, la idea de intersubjetividad como tal, no voy a dar definiciones, para eso está Wikipedia, ya lo he dicho creo que incluso aquí otras veces. Si ustedes quieren definiciones, vayan a Wikipedia, no vengan a los seminarios de espiral de la reflexión. Porque lo que no tiene Wikipedia y lo que no tienen las enciclopedias es cómo se trabaja un concepto, ¿sí? Cómo se explora, no solo qué se dice de él o quién ha hecho cosas de él, sino el cómo de su trabajo. Y eso lo que orienta es cómo los pensadores van llevando a una reconstrucción determinados conceptos, ¿sí? Y lamentablemente la simple lógica, digamos, semántica de un diccionario o de una Wikipedia no permite más que eso, que uno tenga una definición, pero las definiciones poco embonan cuando uno no tiene, digamos, el panorama más claro. Entonces, la idea de intersubjetividad, como ustedes comprenderán, entraña la idea de subjetividad. Cuando ustedes van, vamos a tomar un café, a desayunar con alguien, y se ponen a hablar de un determinado tema, y no están de acuerdo, finalmente la gente dice, bueno, es que todo es subjetivo. Cada uno piensa como quiere pensar, cada uno habla de como le fue en la feria, ¿no? Cada cabeza es un mundo, ¿no? En gusto se rompen géneros, dice uno. Y esa idea está muy arraigada en nosotros. No sé si ustedes han observado que ese tipo de expresiones lo que hacen es impedir la comunicación, no acercarla. Si yo digo todo es subjetivo, es como anclarme, retraerme detrás de una pared y decir, mira, de aquí no pasas, porque yo ya me estoy justificando que todo es subjetivo. Y si tú dices que todo es subjetivo y yo digo que todo es subjetivo y tú tienes tu subjetividad y yo tengo la mía, ¿cómo carajos vamos a acordar algo? La comunicación, ¿qué papel jugaría ahí? Si nosotros estudiamos comunicación y simplemente uno pensaría, si todo es subjetivo, pues ya se resolvió, cada uno con su conciencia y sus problemas y ya. Pero entonces, ¿cómo establecer vínculos comunicativos si, por ejemplo, dos personas que no se entienden sobre un problema porque piensan diferente, es suficiente decir todo es subjetivo y cada quien que se vaya a su casa, por ejemplo, algún problema común? No sé, si yo estoy opinando sobre algo que no es un problema, pues sí, a lo mejor para no meterme en rollos yo salgo por la tangente y digo, mira, ya así cada quien, ¿no? Sigue el privilegio de la mía y se acabó. Pero cuando tenemos un problema común, vínculos comunes, ¿cómo lo resolvimos? ¿Será, es una pregunta, que no tienen conocimiento de cómo, o que si lo tienen les gana una inercia de negociación que no es la inercia del discurso argumentativo?
Aquí lo que nos preocupa es tener claridad sobre el cómo se desarrolla eso. Es decir, que esta ética del discurso responde a ese cómo. Por lo tanto, es una ética procedimental. O sea, un procedimiento, da un procedimiento, ¿no? Da un procedimiento. Todavía luego digo cuál es ese procedimiento. No sé si se han preguntado por qué un autor, en ese caso un par de autores, piensan estos temas, ¿cómo se los imaginan? ¿Ustedes creen que están como profesores en su cubículo esperando, ahí les nace la idea de buenas a primeras porque son los genios del pensamiento? Si ustedes creen que estos profesores alemanes a los que ahora me voy a referir abordaron durante toda su vida, yo los invito a que googleen, no ahora, sino cuando no tengan nada que hacer, solo hay que googlear cuando no hay nada que hacer, el nombre de Jürgen Habermas. En 0.06 segundos les van a salir como 3 millones de entradas. Ese, permítanme, lo pueden constatar después, no ahora. Es uno de los filósofos de mayor importancia mundial. Ajá. No hay una sola universidad en el planeta Tierra que no tenga una referencia a Jürgen Habermas. ¿Sí? Construyó toda su obra pensando en los acuerdos comunicativos. Se hizo famoso a nivel mundial por pensar los acuerdos comunicativos y por sostener la idea, todavía lo he dicho, de cómo esta ética es procedimental. ¿Sí? Debe decir algo importante como para ser tan famoso y para decirlo acerca de ese tema. ¿Sí? Pero no le vino de la nada. Si uno andaba por ahí, no sé, leyendo el periódico y de repente, voy a inventar una ética del discurso. Como si los temas anduvieran ahí pajareando, ¿no? Y, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? Pues ¿saben cuál es la fuente de lo que uno tiene que hacer? No solo además, todo el mundo, indagar en su propia vida. Que ahí hay claves. Resulta, ¿cuáles eran los fragmentos de Habermas? Resulta que Habermas creció con labio leporino. Las personas que tienen el labio, ¿no? El paladar hendido. Lo intervinieron desde pequeño, obviamente, en Alemania, y nunca quedó del todo bien. Tenía problemas de comunicación. Era objeto de burlas con sus compañeros, ya se imaginarán, ¿no? Pero en alemán, ¿no? Imagínate. Debe haber sido un poco peor. Aquí en una parte autobiográfica dice Habermas: toda obsesión tiene referencias biográficas. Es muy linda esa frase, ¿no? Toda obsesión tiene raíces biográficas. ¿Cuál puede ser la obsesión de un filósofo de ese nivel mundial sobre la comunicación? Pues una raíz biográfica, justo, ni más ni menos. Dice Habermas, de entrada, la temprana infancia, con una operación sufrida directamente tras el nacimiento. No creo que esta intervención quirúrgica pudiera sugerir que se destruyera de manera duradera mi confianza en el entorno. Por el contrario, esta intervención podría haber despertado el sentimiento de dependencia y el sentido de la relevancia del trato con los otros. Y luego el tipo se va a inventar una teoría de la acción comunicativa que le ha dado la vuelta al mundo. Él reflexiona también: la persona que va creciendo puede configurar el centro interior de una vida
percibida de manera autoconsciente, solo en la medida en que se externaliza en las relaciones interpersonales producidas de forma comunicativa. Lo que decía yo hace un rato, ¿no? Es decir, esta autoconciencia que cada uno tenemos, esta individualización que cada uno tenemos, está más bien otorgada por el grado de relaciones interpersonales en el mundo en que estamos sumergidos. Más tarde ustedes me van a querer preguntar cuál es la diferencia entre interpersonal e intersubjetivo, y yo se los voy a aclarar, pero no ahora, ¿sí? Porque ustedes me van a preguntar, porque seguro irá hasta interpersonal o intersubjetivo. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. Dice Habermas, nunca he comprendido, fíjense, nunca he comprendido que el fenómeno de la autoconciencia sea algo originario. La autoconciencia no es algo originario. Entonces se pregunta, ¿no nos hacemos conscientes de nosotros mismos? ¿No nos hacemos conscientes de nosotros mismos solo a partir de la mirada que el otro nos lanza? ¿O cómo se es consciente uno en sí mismo? Viéndose al espejo. Porque cuando uno se ve al espejo está viendo cómo lo van a ver los otros, por ejemplo, ¿no? Por más que uno diga, no, los memes de Facebook dicen quiérete a ti mismo, no. Lo siento, pero los memes no son filosofía. Aunque parecen. Me acuerdo, dice Habermas, de las dificultades a las que me enfrenté cuando en el aula y en el patio de la escuela me tuve que hacer entender con una nasalización y con una articulación distorsionada de las que yo mismo apenas era consciente. Traspasaba los límites de la familia y del entorno de confianza y me tenía que afirmar en un espacio en cierta medida anónimo. Las comunicaciones más malogradas dirigen la atención a la realidad de un entremundo discretamente persistente de símbolos que no pueden ser abordados como si fueran objetos, solo porque de partida estamos asociados a los otros, podemos individualizarnos. Dice más abajo, necesitamos del lenguaje para fines comunicativos más que para fines cognitivos. Tomen nota, eso sí hay que tomar nota, porque eso entraña todo un programa de discusión. ¿Por qué necesitamos más el lenguaje para fines comunicativos que para fines cognitivos? Claro, la respuesta está dada por lo que acabo de leer, ¿no? Pero es importante, sería importante desentrañarla. Bueno, esta es una autobiografía que expresa en el primer capítulo de un librito suyo que se llama Entre Naturalismo y Religión. O sea que también sabe hablar de estas cosas, ¿eh? No es un purita. Nunca lo fue. Eso con respecto a Habermas. Con respecto a Karl Popper, ya dije que tuve la fortuna de estrechar poco comunicación con Karl Popper en seminarios y justo en seminarios de la reflexión y en la casa del propio Enrique Dussel. Hay algo en común que no debo de dejar pasar por alto. Tanto Jürgen Habermas como Karl Popper vivieron la destrucción de Europa a través de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, ojo, porque también, hablando de los datos biográficos, imagínense que como alemanes que perdieron la guerra y que según los documentales que uno puede ver, destruyeron los aliados completamente muchas ciudades alemanas, incluyendo cascos, centros históricos brutalmente, no con piedras sobre piedra, muchas universidades alemanas también, y ellos vivieron eso. Entonces, esa situación biográfica también debe de hacer pensar cómo es posible que viendo cómo el espíritu humano puede estar tan podrido de fondo, como los propios alemanes, que ellos se van a enterar
meses después de la liberación de los campos de concentración, cómo pudieron llegar a tales dimensiones de inhumanidad. Gente que se llamaba civilizada, porque los alemanes ya traían una tradición de pensamiento muy fuerte. Muchos artistas, muchos músicos, muchos pintores, muchos filósofos, muchos físicos. Heisenberg, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien tan racional, ojo, tan cognitivamente racional, pierda los estribos para mandar un campo de concentración a otro, o para matar gitanos, o para despreciar tal o cuales ideas? ¿Ustedes se imaginan a unos jóvenes recién doctorados, Habermas y Adler, que vivieron todo eso? No es motivo para que a uno le caiga la conciencia de decir, ¿qué carajo estamos haciendo en el mundo comunicativamente? Razones biográficas, por lo tanto, ¿no? No estaban ahí chupando una tucia en su cubículo, inventando el mundo, no. Eso no ocurre así. El gran pensamiento tiene detrás una biografía y tiene detrás circunstancias que uno debe ser capaz de articular. Porque claro, muchos alemanes vivieron eso, pero muchos alemanes escriben filosofía, ¿no? Eso es obvio. Bueno, Karl Popper incluso perteneció a las juventudes hitlerianas. Eso no debe de llamarnos poderosamente la atención más que en el siguiente sentido. La guerra empezó en el 39. La Olimpiada de Berlín es del 34. A la Olimpiada de Berlín fueron todos los gobiernos del mundo a rendirle pleitesía a Adolf Hitler, porque pensaban que el modelo económico de Alemania era bueno y era favorable para sacar a Alemania del periodo que se le conoció como República de Weimar, después de la deuda que les dejó el pago de la Primera Guerra Mundial, que también habían perdido. Y entonces Alemania estaba muy mal. No es, en términos comunicativos, no es que Adolfo Hitler haya sido un loquito que manipulaba y hipnotizaba a las masas. Ese chorro no se lo crean tanto. Es más bien que hubo una década casi entera, llamada República de Weimar en Alemania, donde el golpeteo a los bolsillos de la gente y la inflación llegaba a niveles increíbles de devaluación del marco alemán. Entonces no podías comprar prácticamente nada de un día para otro, ni siquiera un bistec. Todos los alemanes estaban verdaderamente fuera de sus casillas, sin alimentos, sin empleo, sin nada. Y entonces, en ese contexto, emerge un loquito. Y ese loquito les promete cosas, y las hace. Porque empieza a reactivar la economía, echando la maquinaria de guerra, etc. Bueno, todo eso también lo veo muy claramente desde niño, Karl Popper. Por eso cuenta lo siguiente. Entre tanto, es una autobiografía también esta parte que estoy leyendo, igual que lo de Habermas. Dice, entre tanto, la crisis económica de principios de los años 30 trajo consigo que las diferencias de clases sociales relegaran a un segundo plano a la conciencia de las diferencias confesionales. En esta época ocurría con regularidad que en primavera, cuando él era más o menos niño, las batallas rituales entre indios y mexicanos. Cuando era niño jugaba a la guerrita en dos bandos, unos eran los indios y otros eran los mexicanos. Yo nunca lo hubiera concebido, un niño alemancito ahí, ¿no?, jugando esas cosas en su pueblo. Un niño alemancito que nunca había estado en México, ni había oído, jugaba a la guerrita de los mexicanos contra los indios. No sé, como cuando uno quizá de niño jugaba a los Cowboys contra los Pieles Rojas o qué sé yo, ¿no? Es chistosa esa anécdota, me parece. Además no la cuenta porque él no tenía conciencia de que la íbamos a leer aquí en México así tan acuciosamente, ¿no? Indios y mexicanos. Es decir, entre jóvenes disfrazados de ese modo, que se celebran en las calles con ocasión de las fiestas de carnaval. Degeneraban en peleas en serio entre barrios proletarios y burgueses. Estas peligrosas diferencias, al igual que el desempleo, miren cómo esa guerrita de niños desencadenaba luego violencia entre ellos, de a de veras.
Claro, porque estaba la situación económica muy mal. Estas peligrosas diferencias, al igual que el desempleo, fueron superadas por la subida al poder de Hitler y por la asociación en las juventudes hitlerianas de gentes pertenecientes a todas las clases y confesiones. Resulta que hasta en eso ayudó el creciente nazismo en una Alemania que no tuvo más remedio que sumarse a ello. Debo decir también el descargo de una cierta conciencia manoseada por los medios de comunicación de que los campos de concentración se empiezan a construir en el 41 y formalmente en el 42. Aquí estamos hablando de principios de los años 30. Y que cuando el ejército americano y el ruso descubren los campos de concentración ya es muy avanzado, es decir, ya es casi el 46, 45, ¿no? Pero casi el 46. Y no van a creerlo, pero la gran parte de la población alemana de a pie no sabía de la existencia de campos de concentración. Es decir, es como si estuviéramos en guerra y de repente veamos pasar los soldados, y por allá pues hay un refugio donde se ve pasar gente, pero no sabemos muy bien de qué se trata, porque más yo estoy preocupado por ver qué voy a comer, cómo voy a restaurar la barra que se cayó, en qué suburbio me voy a meter para que no me caigan las bombas, ¿no? Cómo puedo dar una conferencia en el espiral de reflexión si están bombardeando la Universidad Intercultural, así, para que luego no nos estemos quejando, ay, soy un estudiante muy sufrido, no. Cosas más complejas. Bueno, su padre quería que estudiara otras cosas, pero no humanidades. Es como si le dijeran, ¿por qué estudias comunicación intercultural si es un gran antiguo? Así le decían a Carlos. Sin embargo, estudió. Y en 1943, siendo un jovencito, entra en acción por primera vez como oficial del servicio de transmisiones en un cuerpo de carros blindados. Jovencito desolado, un poco menos que ustedes, ¿eh? Lo envían al frente ruso, ni más ni menos, que fue el acabose del ejército alemán. ¿No? Bueno, es muy apasionante la biografía de los dos, pero quiero decir, yo quería dar esos flashazos, ¿no?, de esas biografías para hacer notar que efectivamente hay algo que motiva desde la vivencia al establecer una reflexión sobre la comunicación y la ética del discurso. No nació de la nada, nació de problemas. Bueno, ya dije, y lo anoté ahí, que lo que nos interesa es el cómo de la ética del discurso, es decir, cuál es su procedimiento, cómo se dan acuerdos en realidad. Y también debo de aclarar, quiero aclarar en todo caso, que ética no es el equivalente a moral. De nuevo, así muy sencillamente, la moral no puede ser universal porque está anclada en diferentes valores de diferentes comunidades, que a veces esas comunidades, pensemos en el mundo, tienen hasta otras religiones, y a veces esas religiones tienen diversos valores y se anclan de diferente manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla de una ética? Porque esta ética busca validez universal, pero las morales particulares no pueden aspirar a la validez universal, ¿sí? Sin embargo, una ética que se construya con base en el discurso argumentativo, es decir, con base en el discurso comunicativo, sí, o por lo menos esa es la redención que tienen tanto Habermas como Adler. Entonces, es una ética que busca la validez universal a través de la discusión argumentativa desde la razón comunicativa. Aclaremos de nuevo, discurso igual a discusión, argumentación igual a forma especial de comunicación, ética, un acuerdo generado racionalmente en el afianzamiento intersubjetivo, ¿sí?
Comunicación es aquí, en esta charla, estamos hablando de ellos, sinónimo de racionalidad comunicativa. La intersubjetividad está anclada en el fenómeno de la racionalidad comunicativa como una forma especial de comunicación. ¿Sí? Y, porque también lo diré varias veces, la comunidad de comunicación es donde se generan los acuerdos intersubjetivos. De hecho, generar comunidad es generar intersubjetividad o reconocer nuestra pertenencia a ella. Bueno, hasta ahí me va siguiendo más o menos cómo va la cosa. ¿Qué horas tenemos? No, pues a ver qué tanto piso acelerador o qué tanto así. Bueno, hay maneras. Compañeros poetas, quiero decirles algo. Hay que tener cuidado con Habermas. Disculpen lo que voy a decir, pero en el mundo de la comunicación y de los estudios de la comunicación, Habermas es muy mal leído. Tan mal leído que por lo general se refieren a él como si fuera un simple continuador de la escuela de Frankfurt. A ver, paréntesis, nada para que lo recuerden. La escuela de Frankfurt era un grupo de intelectuales, ¿no?, llamados Grupo de Investigación Social en Frankfurt, comandados por Horkheimer y Adorno, que pertenecían otros tantos a la escuela, ¿no? Walter Benjamin, por ejemplo, Erich Fromm, ¿no?, que también perteneció a la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, que se volvió rockstar en las universidades americanas. Todos ellos salieron de Alemania del nazismo. Salieron de Alemania porque eran judíos. No es el único caso, hay un caso paralelo muy interesante, que es el Círculo de Viena. Círculo de Viena son autores de la filosofía analítica del lenguaje, vinculados con la física y el fisicalismo del lenguaje, un asunto completamente ajeno. Pero lo quiero referir porque el Círculo de Viena también eran contemporáneos de la escuela de Frankfurt. Ambos eran alemanes, judíos. Y tanto miembros del Círculo de Viena como de la escuela de Frankfurt salieron de la Alemania nazi y se fueron a anclar o a Inglaterra o a los Estados Unidos, casi siempre a los Estados Unidos. Algunos miembros del Círculo de Viena fueron asesinados por judíos, por ser judíos, no por judíos, sino por ser judíos. Y eso levantó alertas para muchos intelectuales de origen judío y se fueron de Alemania. La escuela de Frankfurt reflexiona, escribe, todo lo que escribe y reflexiona sobre la industria cultural, sobre la comunicación de masas, sobre la enajenación de los medios en Estados Unidos. Caso curioso, ¿no? Porque los acoge el imperio, permítanme usar el término, los acoge la sociedad consumista de Estados Unidos, los acoge la sociedad de la Coca-Cola, les dan cátedra, les dan casa, los hospedan, son buenos anfitriones. Y la escuela de Frankfurt, ahí en las entrañas, habla en contra de todo eso. Eran buenos, ¿no? Buenos, estaban bien hospedados. Algún espíritu poco crítico podría decir, si Estados Unidos es un país muy libre. Tan libre que permite que llegue un intelectual alemán y diga porquerías de su sistema. No estoy muy seguro, pero Jürgen Habermas participó mucho de esos debates porque hay una tradición que en México se ha perdido un poco entre maestro y discípulo. Históricamente siempre han existido maestros y discípulos. Piensen, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Aristóteles, Teofrasto y así, ¿no? Y es el caso que Jürgen Habermas tenía como su profesor, el que lo impulsaba, Adorno, un miembro de la escuela de Frankfurt. Y Adorno fue
fue, digamos, el que le dio pues, un cierto lugar a Habermas como un gran intelectual que iba despuntando. Habermas, déjenme decirles esto, Habermas no fue Habermas si simplemente fuera un seguidor de la escuela de Frankfurt. Eso no podría ser, no tiene lógica. No sería, digamos, alguien que secunda la escuela de Frankfurt. Aquí no voy a localizar la cita y me voy a perder, pero el propio Karl Popper dice las razones del por qué Habermas no es un miembro de la escuela de Frankfurt. Pese a toda la Wikipedia que se encuentra tirada por ahí, hasta libros. Pero una cosa es que tú acompañes a Adorno por todos lados, le cargues el maletín, te invita a sus seminarios, entiendas todo lo que dice la escuela de Frankfurt, y otra que tú compartas lo que dice la escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas no lo hacía y ahí hay un error garrafal en muchas Wikipedias. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a tratar de explicarme con respecto a eso. Al entrar a una discusión sobre la filosofía analítica del lenguaje, Habermas estaba abriendo un modo de discusión sobre lo que él, en los años 70, va a ser el primer distanciamiento con la escuela de Frankfurt, lo que él va a llamar pragmática universal. Creo que es muy notorio que nosotros, cuando nos referimos a los estudios del lenguaje, sí, en la primaria, lo van a recordar, nos referimos, por ejemplo, a relaciones sintácticas con el lenguaje, la sintaxis, relaciones semánticas con el lenguaje, por ejemplo, el significado. Nuestra maestra nos pone a ver palabras, ¿no? Incluso cuando estudiamos otro idioma. Pero pragmática tiene que ver con el uso y la vivencia del lenguaje. Entonces es muy importante, Habermas lo recogió de los debates con la filosofía analítica, porque la filosofía analítica, ya lo dije, tenía un énfasis que triunfó en el mundo anglosajón. Por ejemplo, a ver, paréntesis del paréntesis, si uno entraba a estudiar filosofía en los años 60 o 70 a una universidad norteamericana, no le iban a enseñar a Platón y a Aristóteles, le iban a enseñar análisis lógico del lenguaje. Entonces, los departamentos de filosofía eran departamentos de filosofía del lenguaje y de lógica del lenguaje. Bueno, la escuela de Frankfurt no debatió eso. Al contrario, la escuela de Frankfurt se fue como entumeciendo, ¿no? Erich Fromm, el arte de amar. Amemos. Está chido, hay que amarse, pero no resuelve. Marcuse, eros y civilización. Está chido el eros en la civilización, pero no resuelve. Todo eso lo vivía Habermas, porque lo fue viendo, lo fue escuchando de sus viejos profesores. Y a su vez se dio cuenta que esos viejos profesores no discutían las nuevas tendencias de la filosofía, ni las enfrentaban, ni de lenguaje. Y Habermas sí. Entonces ahí hay una diferencia notoria. Y él escribe un artículo en 1971 titulado ¿Qué significa pragmática universal? Y ahí empieza a sentar las bases de por qué la comunicación va a jugar un papel importante en tanto uso, ¿sí?, pragmática del lenguaje. Lenguaje vivo en el que articulamos nuestra vida. ¿Sí? Después de eso, ya a principios de los 80, una década después de debates, ¿no?, se fue muriendo la escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer, Adorno, Marcuse incluso daba una entrevista ya hacia el final de su vida bastante, ¿cómo diría?, bastante triste, porque él piensa que ya el mundo no tiene esperanza, que el capitalismo nos ha absorbido, todo eso, ¿no? Y digamos que tienen una declive hasta existencial los miembros de la escuela de Frankfurt, pero no Habermas. Justo cuando se están muriendo, entre el 71, que escribe sobre pragmática universal, y una década después, en el 81, se publica la teoría de la acción comunicativa en Alemania.
La teoría de la acción comunicativa. Hay, bueno, la editorial Taurus publicó 2 gruesos tomos de la teoría de la acción comunicativa, que ahora están reunidos en uno que es más grueso aún, de la editorial Trota, la teoría de la acción comunicativa. Bueno, pues la teoría de la acción comunicativa de Habermas reúne discusiones con la filosofía analítica, incorpora la teoría de los actos de habla de John Searle y de John Austin, cosa que también es un mundo muy peculiar. Yo ya tendré ocasión de decir algo sobre eso muy breve, aunque aquí tenemos una experta en John Searle, sus tesis doctorales sobre John Searle, y los actos de lenguaje, etc. Y las discusiones con respecto a la superación de una ética de corte kantiano, una ética solipsista, para incorporar una ética de la discusión argumentativa. Todo eso ya no es escuela de Frankfurt típica, ya no. Y se trataba entonces de dar una batalla tanto en la teoría social, quiero decir, en el primer tomo de la teoría de la acción comunicativa destaca cómo Habermas mezcla, ¿no?, el mundo de la vida y los sistemas, sistema y mundo de la vida. Previamente, Habermas ha establecido una discusión con la hermenéutica, con la teoría de sistemas de Luhmann, con la propia escuela de Frankfurt, con Karl Popper y la lógica de la investigación científica. Es decir, un tipo que, como lo pregona, está muy dado al debate argumentativo, como lo pregona. Entonces, yo no quiero hacer un cuento muy largo sobre Jürgen Habermas, entonces me voy a detener rápidamente en lo siguiente. Voy a detenerme en el cómo. Entonces, según lo visto, lo que Habermas está proponiendo es que este discurso sea una disputa argumentativa y esta ética tenga una validez universal. Entonces, se trata de crear la validez universal de la disputa argumentativa. Pues sí, la disputa argumentativa es el fundamento de la teoría de la acción comunicativa, pues por eso le puso así a su obra. Pues sí, que el aspecto central en el que descansan las reflexiones de Habermas es la comunicación. Debe ser casi nuestra Biblia, todos los que estudiamos comunicación, para entender y discutir eso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues esta validez universal, haciéndola pasar por la disputa argumentativa, Habermas va a hablar, fíjense ustedes, eso me lo pueden preguntar al último, si no yo al último puedo hacer el examen. Va a decir, hay 4 pretensiones de validez universales que permiten alcanzar acuerdos racionalmente motivados independientemente del tema que se esté discutiendo. Es decir, que en principio de cuentas es susceptible de discusión cualquier tema, político, religioso, el que sea, y que esos temas deben ser recusados a través de pretensiones de validez universales. 4. Desde la pragmática universal lo dijo en el año 71. Luego lo escribió en la teoría de la acción comunicativa y luego lo ha discutido 2 o 3 décadas en cualquier universidad del planeta, incluyendo México, que ha venido varias veces a México. Ya está muy viejito, yo no sé si todavía salga Habermas, pero todavía le hacen entrevistas y responde, es un viejo entero, ¿no?, como los buenos filósofos. ¿Cómo? Dice 4 pretensiones de validez. Es decir, esta validez universal se va a dar en 4 pretensiones.
¿En qué consiste el examen? En que yo después me pregunto, ¿por qué Habermas ya 4 y no 8 y no 20 y no 15? Sí, que atento, ¿sí? Que por ahí me sorprendo alguno. A ver, usted. No, usted. Ve qué dice, ¿eh? 4 pretensiones de validez. Para alcanzar acuerdos racionalmente motivados, independientemente del tema del que se trate, yo tengo la obligación de ser inteligible. Se llama la pretensión de inteligibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo trato de hacerme claro cuando estoy diciendo algo. Porque si me hago el obtuso, el difícil, el de está siendo como que es inaccesible, ¿no? Pues ¿cómo voy a pretender acordar algo con alguien ya de entrada? Si quiero por delante, miren, no han enojado de algo, no sirve. No puedo establecer un vínculo comunicativo con nadie. Ni siquiera cuando hay diferencias de que yo comencé diciendo esta charla, tengo 25 años yendo a Habermas y todo. Y yo tengo 3 meses, ¿no? Entonces, no, estamos desequilibrados. Usted diga entonces, no, ni así. Las condiciones de simetría en una comunidad deben de establecerse en un reconocimiento que comienza por la inteligibilidad. Entonces, si yo tengo un poquito más de lectura de Habermas, a lo mejor ustedes de otra cosa, ¿no? Entonces, sea así o sea al revés, yo tengo obligación de ser claro como condición del discurso, de la disputa, de aclarar lo más que pueda, por más términos técnicos que use, de tal manera que no se vale, ni aquí ni en ninguna otra situación académica, decir, miren, esto es muy complicado, yo no se los puedo explicar aquí en 2 horas. Bueno, pues dilo en 3 minutos y déjanos a nosotros si entendemos, pero di algo, no te hagas güey, ¿no? Pues luego salen por la tangente, ¿no? No se los voy a decir porque nos tardamos aquí todo el día. Mentira, déjame ver, a veces no sé qué decirles. Lo juro. Inteligibilidad, primera condición. Segunda, yo debo de establecer en el lenguaje, en ese lenguaje, en esa claridad, decir cosas que estén referidas a hechos u objetos en el mundo que de verdad existen, que le constan a una buena parte de la población o que son problemas comunes y por eso existen para todos. La segunda pretensión es la pretensión de que el enunciado que yo comunico al otro tenga aceptabilidad racional. Aceptabilidad racional. Fíjense por qué la semántica o la sintáctica no es suficiente. Yo, permítanme decirles un enunciado con aceptabilidad racional. Carlos Fuentes merecía el Premio Nobel de Literatura, enunciado con aceptabilidad racional, ¿cierto? Porque hubo un Carlos Fuentes, porque escribió una obra digna de ser premiada, ¿no? Entonces yo pudiera defender ese enunciado. Carlos Fuentes, ¿no?, merecía el Premio Nobel de Literatura. Es un enunciado con aceptabilidad racional porque es susceptible de demostrar que es verdadero o falso, pero de que existe un hecho que se puede discutir. Ahora, mismo enunciado, es decir, misma semántica, es decir, misma sintáctica, pero no misma pragmática, misma sintáctica solo cambiando el sujeto. Chabelo merece el Premio Nobel de Literatura. Tiene la misma construcción sintáctica y la misma construcción semántica, pero pragmáticamente no tiene aceptabilidad racional. Esos son los límites, incluso de los enunciados científicos, pero eso es otra conferencia. Yo debo de referirme a algo con respecto al mundo que tenga aceptabilidad racional susceptible de una discusión argumentativa. Si yo de entrada digo, Chabelo sí merece el Premio Nobel por sus 3 canciones muy lindas que escribió, bueno,
va a ser difícilmente defendible, ¿no? Y no me imagino en qué lugar puedan estar discutiendo esa tontería, pero lo que hay que observar aquí es que, lejos de discusiones de Chabelo, sí hay ocasiones de discutir si tal o cual autor, por ejemplo, en otro contexto, merecería tal o cual premiación o no. Eso sí. O a quién le va a tocar el doctorado honoris causa en la Universidad Intercultural. Pues son susceptibles de, ¿no? Aceptabilidad racional. Los enunciados que yo digo con claridad deben de tener aceptabilidad racional. ¿Sí? Tercera de las reflexiones. Si yo digo enunciados con aceptabilidad racional y claros, los digo porque así los creo, porque desde dentro, sinceramente, los digo, porque sinceramente mi locuacidad inteligible lo cree. Es decir, yo necesito asumir un acto de sinceridad con respecto a lo que digo inteligiblemente. Y esa es la pretensión de veracidad. Sinceridad, si le suena mejor. A ver, bueno, voy a decir un ejemplo después de decir la última pretensión. Luego ya juntarlas a un ejemplo y luego ver por qué ese ejemplo no es un buen ejemplo. Para decirles uno que sí será un bueno, pero voy por partes. Si yo debo de ser claro con lo que digo, debo de ser enunciados que son susceptibles de una racionalidad puesta a discusión porque son aceptables. Y debo de ser sincero. También es verdad que cuando yo le pregunto al profesor Edwin cuánto tiempo tenemos, es porque hay una normatividad, ¿cierto? Y que nos debemos ajustar a ella. Y que prácticamente todos los sucesos de nuestra vida social, cuánto dura un concierto, cuántos créditos necesito para la carrera, tal, hay una normatividad. No puedo rebasar ciertas conductas cuando voy manejando, etcétera, etcétera. Es decir, hay una normatividad. Y sobre esa normatividad yo debo de observar una rectitud. La cuarta pretensión, le voy a poner normatividad, aunque lo que se observa es la rectitud de esa normatividad. Ahorita verán el caso. Lo más sencillo es decir, lo más sencillo es poner un mal ejemplo. Entonces, pero es un ejemplo que sirve para entender eso, pero no está bueno. Advierto. Me invitan a una conferencia en la Universidad Intercultural, casi que a un acto performativo. Es decir, de dar una conferencia para dirigirme a ustedes sobre un tema en el que voy a poner en juego ese tema al dar la conferencia en la práctica. Porque luego dicen, no, eso es pura teoría. Permítanme decirles que estoy poniendo performativamente en práctica eso. Uno, trato de ser inteligible con lo que digo. Dos, dando enunciados de aceptabilidad racional, incluso respaldados por citas. Tres, les juro, soy sincero, tengo 25 años leyendo estas cosas y que tuve la fortuna de conocer a Karol Popper. Ese es lo que yo les doy dentro mío. Pero podría ser un mentiroso. Cuidado. Y ahí la cosa se estropea del todo. Ahorita voy a ir a ese ejemplo. Y cumplo con una normatividad. Ustedes quieren saber cómo cuál, ¿no? Un reporte, un ensayo, para que acrediten, quién sabe qué. Bueno, normas. ¿Sí? Si yo llegara aquí y no tuviera la pretensión, no quiero decir que lo he logrado, pero si no tuviera la pretensión de ser claro, pues ya, si me falla la primera, ¿cómo de nuevo establecemos un vínculo?
Si de entrada va a decir, este loco, quién sabe qué está diciendo, y cita 20 autores y se está volviendo muy payaso, no, pues que me manda a estudiar un doctorado, si no hubiera terminado la licenciatura. No puedo proceder así. Si falla la inteligibilidad, si no soy claro, por más enunciados racionales que diga de manera sincera en la normatividad, no va a haber acto comunicativo, no va a haber acción comunicativa. Si yo digo las cosas con claridad, pero no soy sincero, pero digo cosas con aceptabilidad racional, pero no soy sincero, pero cumplo la norma, esto también hace ruinas el proceso comunicativo. Aquí no estamos hablando de emisor, mensaje, receptor, retroalimentación, porque eso es para tirar bombas de la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Ya les hago la historia de los modelos de comunicación real, no la que les cuentan en los libros. ¿Para qué servía el modelo cibernético de la comunicación? Para tirarle a la Universidad Intercultural y ver en el banco la bomba y destruyera todo el casco del edificio Para eso.